Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer la geografía del Yiddish de la mano de Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy iniciamos el camino en una ciudad del centro de Europa que ha tenido una gran importancia para el mundo judío. Hablaremos de esto y seguramente muchos entenderán que estamos hablando de Praga. Así es, Jorge, la capital de la República Checa, una preciosa ciudad con una larga historia judía que es parte de la historia de la propia Praga y de la República Checa. Allí viven en la actualidad unos 5.000 judíos, aunque en algunos periodos de su historia fueron muchos más. Es más, su llegada a la ciudad es anterior al primer milenio. Según fuentes documentales, esta se produjo en el año 970 de la era común. Y según las mismas fuentes, se informa que en el siglo XI había ya una Keilah organizada. Pero sobre finales de ese siglo e inicios del siguiente comenzaron las primeras persecuciones. En el año 1096 los responsables fueron los cruzados y más tarde, mediado el siglo XII, junto al asedio de los cruzados al castillo de Praga, la más antigua sinagoga de la ciudad y algunas zonas del barrio judío, situado entonces en la margen izquierda del río Moldau, fueron incendiadas. Un gran número de los sobrevivientes fue obligado a convertirse al cristianismo. A la vez, los derechos civiles de los integrantes de la comunidad judía fueron restringidos drásticamente. Entre otras imposiciones, se les obligó a trasladar la sede de la comunidad y a cambiar ellos mismos de barrio para pasar a vivir junto a la margen derecha del río antes citado, cerca de la plaza de la ciudad vieja. Esa fue la génesis del gueto, de tanta significación para la historia judía praguense y europea en general. Los habitantes del gueto podían circular libremente por toda la ciudad durante el día, pero por la noche y en festividades cristianas se cerraban las puertas y los pobladores quedaban confinados. En el siglo siguiente la situación fue incluso a peor. El Concilio de Leterán, celebrado en el año 1215, entre otras prohibiciones o restricciones, impuso a los judíos una vestimenta que los distinguiera del resto de la población y se impuso la prohibición de que ocuparan cargos públicos. Se los declaró camerae o sirvientes de las cámaras reales. Más de 100 años después, alrededor de la mitad del siglo XIV, el emperador Carlos IV y su hijo Wenceslao aliviaron en parte la situación de la Keilah, renunciando al control de los judíos en favor de la nobleza, a la que cedieron el poder sobre ellos. Estas condiciones, que los judíos preferían, solamente fueron obtenidas tras pagar la comunidad una suma enorme de dinero. La contrapartida negativa fue un decreto por el cual los deudores de los judíos no tenían la obligación de devolver los préstamos que estos les habían concedido. Así comenzó un largo conflicto entre la nobleza rural, los terratenientes y los monarcas de turno, que se prolongó durante los 2 siglos siguientes, ya que todos esos estamentos querían tener el control sobre los judíos y sobre todo sobre sus finanzas. En la Semana Santa del año 1389, algunos sacerdotes de Praga afirmaron que los judíos habían profanado la hostia e incitaron a los cristianos a actuar en represalia, saqueando e incendiando el barrio judío, lo que la turba obedeció de inmediato con una enorme crueldad. El resultado fue nefasto. Murieron casi todos los judíos de Praga, unos 3.000. Entre los pocos sobrevivientes de la matanza se hallaba el rabino Avigdor Kara, que falleció en el año 1439 y cuya tumba se encuentra en el antiguo cementerio judío. Kara describió estos luctuosos sucesos en una elegía que se lee, incluso hasta hoy, cada año en Yom Kippur en Praga.
En la primera mitad del siglo XV, la autoridad real comenzó a declinar y un nuevo panorama sociopolítico encumbró a los nobles. Nació una clase media emergente en la ciudad y también ganó influencia la burguesía terrateniente en el campo. Los judíos debieron jurar lealtad a alguno de estos grupos, según donde residieran, y a pagarles a cambio de protección, aunque no siempre estaba claro quién les proporcionaría mayor seguridad. A la vez, la burguesía de las ciudades comenzó a hacerles competencia en profesiones a las que los judíos se habían dedicado tradicionalmente, como por ejemplo, lo hemos mencionado ya, las finanzas. La primera imprenta hebrea se creó en Praga en la segunda mitad de ese mismo siglo. Pronto cobró un importante desarrollo y se hizo famosa en toda Europa, sobre todo cuando esta empresa publicó una Agadá de Pesaj, que se convirtió en el modelo de referencia para las siguientes Agadot impresas en el continente. La siguiente centuria suele calificarse como la del renacimiento de la Kehilá de Praga. Seguía existiendo el gueto, pero este pasó a ser un exponente de la mística judía. Desde toda Europa llegaban a la ciudad para instalarse tanto gentes de oficios como intelectuales y profesionales, y aunque los pobladores del gueto no tenían contacto con las clases cultas de fuera, algunos de entre los nativos nacidos allí destacaron como artistas, filósofos, historiadores, matemáticos, geógrafos, etc., contribuyendo al renacimiento mencionado. El primer año del siglo XVI, los terratenientes renovaron los antiguos privilegios que habían tenido los judíos en Praga y se crearon buenas condiciones para las actividades económicas. Entre la década de 1520 y hasta 1540, el número de vecinos judíos de la ciudad prácticamente se duplicó debido a la cantidad de refugiados que afluyeron a ella tras las expulsiones de varios países como Alemania, Austria y España, entre otros. Por entonces, la comunidad judía consiguió los permisos necesarios para comprar tierras adyacentes al gueto, que creció y se extendió geográficamente con la construcción de nuevas casas para albergar a tantos recién llegados. Inmediatamente después, en 1541, el monarca Fernando I y los burgueses volvieron a tener una disputa porque ahora la burguesía solicitaba que se expulsara a los judíos de Praga. Finalmente prevaleció esa demanda y el rey anunció que los judíos tendrían que marcharse de la ciudad. No obstante, esta expulsión se demoró 2 años en hacerse efectiva y se eliminó 4 años después de declarada, de modo que oficialmente la prohibición rigió durante 2 años únicamente. A esta le siguió varios años después, en 1557, otra expulsión temporal, y cuando Fernando I falleció en 1564, la situación de los judíos de Praga mejoró sensiblemente. Los 2 reinados siguientes, el segundo de los cuales se extendió hasta la primera década del siglo XVII, se consideran una edad de oro para la Kehilá de Praga por la tolerancia en que ésta pudo vivir y desarrollarse. El segundo de los monarcas de este periodo, Rodolfo, no era un gobernante que imponía mucho su poder, ni se sumó a la contrarreforma católica del Imperio Habsburgo. Ello dio lugar a que numerosos intelectuales y gente de ciencias pudieran realizar intercambios y debates orales y escritos, practicaran sus profesiones y crearan en Praga con toda libertad sin la injerencia de la Iglesia. Si a eso sumamos la libertad con la que podían ejercer los judíos sus oficios o profesiones en las diversas ramas de la economía, se entiende por qué la comunidad judía local experimentó un importante auge. Muy conocido es en el mundo judío y también a nivel universal el gran erudito y maestro, el rabino Yehuda Lev ben Betzalel, nacido en el año 1525 y fallecido en 1609 en Praga. Habitualmente mencionado como el Maharal, hemos hablado de él varias veces en nuestras visitas a distintas localidades de la geografía del Yiddish, ya que este sabio ejerció su función religiosa en varias importantes ciudades de Europa Central y del Este.
Fue el autor de alrededor de 50 libros religiosos y filosóficos en una época en que vivían en Praga alrededor de 7.000 judíos. Se le atribuye ser un rabino hacedor de milagros, el místico creador del golem, figura esta que dio lugar a muchos relatos, obras teatrales, pinturas y otras creaciones artísticas. Según la leyenda, el golem era una criatura hecha de barro, nacida para proteger a los habitantes del gueto de Praga, que cobraba vida cuando era necesario que cumpliera su función protectora ante un peligro inminente, lo que hacía tras recibir una orden mágica y, cuando el peligro pasaba, volvía a la condición inerte y falta de vida propia del barro. Entre otras figuras señeras de la Praga de entonces, ya no en el orden religioso, sino civil, podemos mencionar al exitoso hombre de negocios Mordechai Meisel, un gran filántropo. Fue alcalde o presidente de la Keilah, fomentó la creación de muchas instituciones de bienestar social, algunas de las cuales financió directamente, como por ejemplo una casa de baños públicos, también un mikve o baño ritual, una organización de beneficencia para alimentar y vestir a los pobres y otra para darles dotes a las muchachas casaderas que no tenían familia o cuyas familias no podían afrontar ese desembolso. En parte también financió, junto a otros vecinos acomodados, la construcción de la casa comunitaria, varias sinagogas, incluida la conocida como Gran Sinagoga. Además, se hizo cargo de pagar el pavimento de las calles de tierra del barrio judío. Pero sus iniciativas no solamente beneficiaron a Praga. Meisel también donó Torot, rollos de la Biblia hebrea, a diversas comunidades del mundo, entre otras una destinada a una sinagoga de Jerusalén. Tanto él como el Maharal mantuvieron una buena relación con Rodolfo II, entre los dos monarcas tolerantes antes citados. Y en el caso de Meisel, colaboró en la financiación de una guerra contra Turquía. En agradecimiento, el rey le permitió que obtuviera un permiso legal para conceder préstamos. Otro judío influyente y apreciado por los gobernantes de la época fue Yaakov Bashevi, nacido en el año 1580 y fallecido en 1634. Se dedicaba a las finanzas y fue el primer judío al que se distinguió con el título de caballero en el imperio de los Habsburgos. Al inicio del siglo XVIII, Praga era la ciudad de Europa con mayor porcentaje de vecinos judíos. Concretamente, en el año 1708, la documentación histórica informa que representaban el 25% de la población total de la villa. Pero esta época dorada de la que gozaban los judíos acabó, por desgracia, con la llegada al trono de la emperatriz María Teresa, que decidió su expulsión y prohibición de residencia, que se prolongó durante los años 1745 a 1748. A su regreso, los judíos tuvieron una mejora de las condiciones de vida y mayores derechos, y ya durante el reinado del emperador José II, esto se concretó en un edicto de tolerancia religiosa. Asimismo, se permitió que los judíos se ganaran la vida con la agricultura, algo insólito y generalmente prohibido en diversos países de Europa Central y Oriental. También podían dedicarse a todo tipo de negocios comerciales e industriales y practicar según su voluntad artes y oficios. Pudieron escoger sus propios sistemas de escolaridad y asistir a la universidad. En los tradicionales Heiders de aprendizaje elemental se implantó un sistema occidentalizado que incorporaba materias laicas a los estudios religiosos. De manera que además de estudiar hebreo e yiddish, religión, etc., y recibir otras enseñanzas en estos idiomas, también se aprendía contabilidad de nivel básico. Esto era importante ya que el gobierno, con el fin de controlar la economía de los integrantes de la comunidad judía y estudiar sus registros comerciales por razones impositivas, ordenó que dejaran de registrar sus operaciones comerciales en estas lenguas, es decir, en hebreo o en yiddish, y pasaran a hacerlo en alemán. Los judíos no solo accedieron, sino que contentos con la libertad que les había otorgado el monarca,
llamaron a la zona judía de la ciudad en honor de José II Yosefov, denominación urbana que se sigue utilizando en la actualidad para referirse al antiguo barrio judío. Poco a poco, a lo largo del siglo XIX, los judíos fueron ganando en derechos civiles que los homologaban al resto de la sociedad cuando corrían los tiempos de la emancipación, que también les llegó a ellos como minoría, sobre todo tras la ley de 1849. 3 años después, el gueto fue suprimido y Yosefov pasó a ser uno más de los barrios de Praga. A principios de esta centuria, los judíos no pudieron evitar la controversia entre los hablantes de checo, generalmente pertenecientes a las clases medias, y quienes hablaban en alemán, la lengua propia del Imperio Austrohúngaro. Finalmente, la mayoría se inclinó por el alemán y su cultura a partir de 1830, elección que se vio aún más fortalecida cuando en la década de 1870 el nacionalismo checo creció exponencialmente. En el final del siglo, desde el último cuarto del mismo, se polarizó aún más dentro de la Kehilá este factor cultural. Nació un conjunto de organizaciones educativas y culturales que apoyaban una cultura checo-judía, aunque siguieron prevaleciendo en número los grupos que continuaron con la opción de la cultura alemana. Para un tercer grupo eso resultaba indiferente, ya que comenzaba a cobrar fuerza la ideología sionista a la que se veía con creciente simpatía. El sionismo surgió en la ciudad y en el país alrededor del año 1899 y los primeros en sumarse fueron los profesionales jóvenes y los estudiantes. Comenzaron fundando una organización a la que llamaron Bar Kokhba, que editaba una publicación quincenal que tuvo una larga vida, nada menos que desde 1907 hasta el aciago año 1938, en que dejó de publicarse por los sucesos históricos de todos conocidos cuando Alemania primero anexó los Sudetes y luego ocupó toda Checoslovaquia. Este órgano sionista se llamaba Autodefensa o Selbstwehr en alemán. Los judíos sionistas y los nacionalistas checos de la Kehilá tenían importantes diferencias entre sí. Como hemos dicho, a los seguidores del sionismo no les interesaba tomar posición en la cuestión de adoptar el checo y el alemán como lengua, mientras que los judíos que abogaban por el nacionalismo checo, muy inclinados hacia la asimilación, defendían el uso de esta lengua porque consideraban que la cultura alemana despreciaba a la checa. Pero en la Kehilá de Praga eran muchos los que optaban por el alemán como lengua cotidiana y de estudio. Prueba de ello es que hasta la Segunda Guerra Mundial la literatura nacional checa en esta lengua adquirió notable altura y calidad reconocida en el mundo entero. Escritores como Franz Kafka o Max Brod, entre otros, fueron exponentes de ello y siguen siendo muy leídos incluso en la actualidad, habiendo influenciado a varias generaciones de escritores a nivel internacional, judíos y no judíos. Precisamente después de esta primera visita a Praga, vamos a ofrecer una breve biografía de Franz Kafka, nacido en 1883. Muy conocido como novelista y cuentista checo de habla alemana, su obra ha obtenido un gran reconocimiento a nivel internacional y se lo considera uno de los más importantes escritores del siglo XX. Nació de un matrimonio de clase acomodada y su familia se comunicaba en alemán. Había tenido 2 hermanos varones que fallecieron en sus primeros años de vida y tras él nacieron 3 hermanas que también morirían jóvenes, pero en este caso en campos de concentración alemanes durante el nazismo. Después de abandonar a los 15 días de iniciada la carrera de química, intentó estudiar historia del arte y filología alemana, pero se impuso el criterio de su padre que no veía estas carreras productivas y lo obligó a optar por el derecho. Precisamente su padre, un hombre de carácter fuerte, fue una de las figuras que el sensible Franz le producía una sensación de inferioridad debido a que se sentía rechazado por él. Estos sentimientos los volcó en su carta al padre que escribió en 1919.
Pese a ello, Kafka convivió con su familia prácticamente durante toda su vida, probablemente por motivos de salud. En sus libros también describió otras relaciones personales o sentimentales, como el complejo vínculo sentimental que lo unió a Felice Bauer, una muchacha alemana con la que mantuvo una relación durante 5 años. En Cartas a Felice, es la obra que le escribió, que solo se publicaron tras la muerte de ella en 1967. Era de una vasta cultura y conocedor de varios idiomas. Aparte del alemán, sabía bien checo, latín, griego y hebreo. Estuvo trabajando durante un tiempo en una empresa de seguros estatal, pero se vio obligado a renunciar debido a su frágil salud. Padecía de tuberculosis y fue de balneario en balneario buscando aliviar su enfermedad, pero nada le fue bien y en 1920 fue ingresado en el sanatorio de Kirling, cerca de Viena. Su obra ha sido de tal relevancia que la palabra kafkiano o kafkiana se aplica hasta hoy como calificativo de situaciones socialmente enmarañadas, absurdas y cuya falta de solución genera angustia. Y esto se ve subrayado por el tratamiento que el autor ha dado a su obra, una mezcla realista y fantasiosa a la vez. Sus personajes se ven constantemente enfrentados a situaciones absurdas, topan con la burocracia o no encuentran salida social a problemas aparentemente sencillos que se complican infinitamente por razones inexplicables. La Metamorfosis del año 1915 es una de sus obras más famosas. Dejó una serie de manuscritos cuando falleció en junio de 1924 en el sanatorio donde estaba ingresado. Dio precisas instrucciones a su amigo, el autor austríaco Max Brod, autor de una biografía de Kafka, para que tras su muerte se destruyeran esos textos inéditos. Afortunadamente, Brod no le hizo caso y póstumamente fueron publicadas obras de gran significación literaria, como El Proceso en 1925, El Castillo en 1926 y América un año después. Kafka está enterrado en el cementerio nuevo del barrio de Trasnice, junto a sus padres y hermanas muertas en los campos de concentración. Una visita a Praga permite recorrer lugares significativos de la vida del autor y hay un museo dedicado a su figura. Y hasta aquí, Jorge, nuestra primera visita a esa hermosa capital con tanta historia judía que es Praga. Bueno, sin duda una visita que ha dado mucho de sí con un solo personaje, o con dos quizás, con el Maharal y con Franz Kafka, pero que quedarán todavía muchas cosas por decir de esta ciudad y de sus habitantes judíos, así que te convocamos para las próximas entregas. Vale, Jorge, aquí estaré dentro de 2 semanas para contaros más cosas de Praga.